más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más, porque aún hay más. Muy buenos días a todos aquellos que se están conectando ahora. Sabemos que hay gente en casita porque dieron libre esta semana para algunos. Disfrute este tiempo en familia, pásela bien y aquí estamos. Vamos a compartir una reflexión la cual titulé No se lo impedirán. No se lo impedirán. Tranquila, tranquilo, paz, confía, porque a él no se lo impedirán. Adelante, escuchemos un pedazo de esta alabanza. No fue por nada bueno en mí, no tuve nada que ofrecerte, de ti nació un amor sin fin. Fuiste el primero en quererme. A una semana hermosa que debería ser todas las semanas, ¿verdad que sí? No solamente esta. Y fue por amor, ese sacrificio fue por amor. Y yo vine a decirte en esta mañana que según hizo un sacrificio de amor, no le impedirán que haga un milagro en ti. Según hizo un sacrificio por amor, no impedirán la restauración de tu casa. Según ya hizo un sacrificio por amor, nadie le impedirá que te vuelvas a levantar. Nadie impedirá lo que Él tiene para ti. Ya te lo demostró una vez y te lo demostró otra vez y te lo seguirá demostrando. Te invito a que des un paseo por la cruz porque allí ocurrieron muchas cosas. Cuando algo no funcione, regresa a la cruz. Cuando algo no está bien, regresa a la cruz. Cuando algo no te agrada, regresa a la cruz. Pero vamos a darle valor a ese sacrificio. Se supone que no estuviésemos aquí. Se supone que la salvación no estuviese en nosotros, que no oliéramos a salvación. Pero por su sacrificio, que nadie se lo pudo impedir, hoy tú y yo estamos acá. A mí me encanta porque la parte cuando Jesús fue tentado en el desierto luego de aquellos días de ayuno, el atrevido del maligno se atrevió a decirle: oye, ven acá, convierte estas piedras en pan, y si tú eres hijo de Dios. Por ahí comenzó a citarle muchas cosas. Ustedes saben, yo quiero pensar lo siguiente, yo quiero pensar que Jesús dentro de él, y no quiero alterar las escrituras, ¿sabes? Hay una cosa que
que nosotros debemos tener presente, y es que Jesús no tiene que seguir instrucciones de Satanás. No me lo voy a comer porque yo no tengo que seguir instrucciones tuyas. No voy a convertir nada en nada porque yo no tengo que seguir instrucciones tuyas. Dile a la enfermedad ahora que te está diciendo póstrate, yo no tengo que seguir instrucciones tuyas. No me van a impedir que me levante. Oye, si algo te está quejando, di, no tengo que seguir instrucciones tuyas. Nada impedirá que me levante. Se supone que la mujer del flujo de sangre no llegara, era la última en la fila, pero nadie impedía que ella tocara al maestro, porque ella se levantó ese día y dijo, hoy es el día, hoy es el día. Hace falta más gente que se levante con autoridad y poder y diga, hoy es el día, no me lo van a impedir. Hoy es el día de ver cara a cara mi milagro. Se enfocan solamente en el obstáculo en lugar de enfocarse en Dios muchas veces la persona. No te enfoques en ese obstáculo. No te enfoques en lo que se levanta en tu contra. No te enfoques en los que no opinan como tú. No te enfoques en eso. Enfócate en el Dios que te llamó, en el Dios que te respalda, en el Dios que te dice no me lo van a impedir. Se enfocan en lo malo que hay en ti, porque lo malo que hay en ti para ellos es lo bueno de Dios y eso les perturba. Te dicen que estás equivocado, te dicen que estás equivocada, los estás perturbando. No te enfoques en eso. Demos hoy un grito de libertad por esos que viven en cadenas, que sean libres también. No le van a impedir la libertad de Dios. A la mujer del flujo de sangre no le pudieron impedir la llegada. ¿Sabes? No le pudieron impedir a Jesús que entrara a la casa de Jairo. Ya está muerta, no vengas para acá. A mí no me impide nadie, ni hora, ni fecha, ni gente gritando, ni gente protestando, ni gente llorando. A Esther no le impidieron que entrara a la casa del rey porque había un mandato que ardía en su corazón. Ella dijo, si no llego, no llego, si perezco, perezco, si me quedo en el camino, me quedo en el camino, pero lo intenté, me levanté, me atreví y a nadie, escucha esto, a nadie le afecta a alguien que se atreva a intentarlo. Más adelante se darán cuenta de tus intenciones. Esther llegó porque había uno que caminaba con ella. Se supone que no entrara, pero halló gracia. De eso se trata. Cuando tú hallas gracias ante Dios, nada impide lo que viene para ti. Hay un milagro frente a ti. Hay una puerta abierta frente a ti. Hay un camino frente a ti. Nada va a impedir que entres por ese camino, que entres por esa puerta. Se supone, si seguimos en los se supone, ¿verdad? Se supone que probablemente aquella viuda no encontrara alimentos, que no encontrara esa harina que estaba escaseando en su casa porque ya no había nada. Sus ojos veían que no había nada, sus ojos contaban. Espérate, queda para tal día, queda para mí, queda para mi hijo, luego nos tiramos y nos morimos. Se supone que hasta allí llegara su vida, pero nada le iba a impedir. Wow, aquel profeta que llegara a la casa con una palabra. Hay un profeta que va a llegar donde ti, o probablemente yo soy esa persona que está llegando donde ti hoy y te está diciendo nada impedirá que haya abundancia y provisión en tu casa. Llega aquel hombre de Dios y le dice, tranquila, dame de lo que tú tienes, porque sabes una cosa, cuando tú cargas algo, tú no te puedes quedar con lo que tú cargas. Que opinen lo que opinen, que digan lo que digan, suelta lo que tú cargas, suelta lo que hay en ti, suelta ese depósito. Alguien se va a beneficiar y nada impide que tu provisión venga. Aquel hombre le dijo, la harina y el aceite jamás volverán a escasear, porque nadie le impide a él que venga tu provisión. Si no le gusta a la gente lo que ve en ti, esto va a sonar fuerte. Si a la gente no le gusta lo que ve en ti, tiene un problema bien fuerte, porque el cielo dio instrucciones que te bendecirá, porque la tierra obedece lo que dice el cielo. Nadie impide tu bendición, y si a alguien no le gusta lo que ve en ti, que se acueste en un buen cojín, porque aún no ha visto lo que Dios va a hacer en tu vida.
Si alguien está molesto por tu progreso, que se acueste en un buen cojín porque todavía no lo ha visto completo lo que Dios va a hacer. Si a alguien le incomoda tu restauración, que se acueste en un cojín porque todavía no ha visto la restauración de tus hijos, de tu casa como Dios la quiere hacer. La gente espera de ti, pero no espera de ellos. Esperan de ti, pero no esperan de ellos. Hay gente que tiene que cambiar ellos. Hay gente que tiene que cambiar de arriba abajo lo que dicen, su estilo, cómo lo dicen, cómo hacen, lo que hacen, para entonces luego generar lo que ellos quieren ver. Pero es bien fácil querer cambiar a alguien cuando ellos deciden boicotear, tirar, señalar, hacer daño desde el principio, debo decir, de la creación. Eso fue lo que vimos. Están con coraje contigo porque viven enojados con ellos. Hay gente que tiene coraje contigo porque viven enojados con ellos, y por más coraje que tengan contigo, no le impiden a Dios traer lo que Él ya tiene en su agenda. No es fácil vivir complaciendo a los demás. Deja de complacer a los demás. Eso no es nada fácil. Vas a vivir en amargura, vas a vivir en tristeza, vas a vivir en dolor, vas a vivir en soledad, vas a vivir en angustia, porque no es fácil vivir complaciendo a los demás. Fue por amor, fue por su gracia que Él entregó su vida por ti. Vamos a hacer que ese sacrificio valga. No lo tiremos al piso por la opinión de nadie. No mendigues atención. Hay gente que te dice que tú le importas, pero no es así. Suéltalo ya. Si así fuera, pudieran sentir lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Ama más la libertad que las cuerdas que te atan. Amas más los pies que Dios te dio que los zapatos, la marca de zapatos que tienes puesta. Ama más la mente que el cabello que llevas. Lo que Dios te dio, lo que hay dentro de ti es más grande que este cabello que cargamos. Ama más tu visión que los espejuelos que tienes puestos, no importa las marcas. Ama más la entrada que la puerta. La puerta puede estar rota, la puerta puede ser linda, puede ser fea. Ama entrar por la puerta y olvídate de cómo está la puerta. La gente que vive a la mitad no tolera ver a otros llenos. Te lo voy a repetir. La gente que vive a la mitad no tolera ver a otros llenos, y nadie le va a impedir a Dios que te llene como Él quiere hacerlo. No le des permiso a que nadie arruine tu vida. Hay personas que tienen una mansión pero no tienen un hogar, no han experimentado lo que es tener un hogar. En el hogar hay calidez, en el hogar hay cobertura, en el hogar hay compañía, así que tú estás en el mejor de los hogares. Cielos abiertos para ti, ese es el mejor lugar. Tendrás que buscar siempre lo que se pierde a nuestro alrededor, o tendemos que buscar siempre lo que se pierde a nuestro alrededor, pero te has buscado a ti mismo cuando te sientes perdido. Nadie le va a impedir a Dios que te encuentres en esta mañana. Nadie le va a impedir a Dios que te reencuentres contigo. Te tengo una triste noticia, una que a mí me dio mucho trabajo entender, y es que si no me busco, nadie me va a buscar. No esperes más a quien nunca te irá a buscar. Hay personas que no llegarán y te toca a ti demostrar que eres capaz de vivir sin ellos. Así que levántate, porque Dios no abandona. Fue por amor su entrega. Él no te abandona. Te pueden borrar hasta la memoria, pero nadie borra tu sombra. Van a tener que bregar con tu sombra, aunque se escondan. Por ahí viene fulana, por ahí viene fulano. Tratarán de esconderse, pero quedará tu sombra. Verán quién es el Dios que te respalda. Nadie impedirá que aún tu sombra haga efecto a otros. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Nada impide tu llegada, nada impide tu entrada. Levántate, vamos a comenzar de nuevo. Llenemos de amor y no de juicio el ambiente. Muchos quieren brillar, pero no están dispuestos a ser estrellas. Para ser estrella tiene que ocurrir un choque, un colapso. Algo tiene que colapsar para ser estrella. Hay gente que quiere brillar, quiere ser estrella, pero no están dispuestos a pasar por ese colapso. Finalmente te digo, bájale el volumen al coraje.
Bájale el volumen al coraje. El coraje no puede hacer más ruido que el amor. El coraje no puede hacer más ruido que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. El coraje no puede invalidar lo que él hizo. Él dijo, consumado es, hecho, lo logré, por encima de lo que me dijeron, de la calumnia, de la duda, de la incertidumbre, de la acusación, lo logré. Nadie pudo impedirle que él lo lograra. Yo quiero que tú sepas que el abandono es uno de los sentimientos más difíciles. Quiero que sepas que la soledad es otro sentimiento difícil. Jesús los experimentó, él lo conoce muy bien. No se supone que Pedro encontrara pesca después de una noche completa intentando pescar. Él era un especialista, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que está haciendo. Yo sé que todos los que me están escuchando son especialistas en algo. Y tú sabes lo que tú estás haciendo y tú sabes lo que tú dices y tú dices, pero ¿cómo alguien me va a dar una instrucción contraria si yo sé lo que estoy haciendo? No se supone que Pedro encontrara una gran pesca porque lo había intentado toda la noche, pero nadie impide las instrucciones del cielo. Él le dijo a Pedro, lanza las redes, pero en esta ocasión hazlo en mi nombre. Si tú quieres experimentar algo diferente en tu vida, hazlo en su nombre. Nadie le va a impedir lo que tú estás esperando. Abrimos las líneas en estos minutos que me quedan, 993-9700, 993-9700, y di en esta mañana, no le van a impedir, vamos, completa la frase, no le van a impedir a Dios la sanación de mi hijo, no le van a impedir a Dios la restauración de mi mente, no le van a impedir a Dios el trabajo que estoy buscando, no le van a impedir a Dios que se concrete mi milagro, que se concrete ese proyecto, que se concrete ese sueño. ¿Te atreves a completar la frase en esta mañana? 993-9700, dilo con poder, con autoridad. En ruta, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ay, no se escucha. En ruta, buenos días. Muy buenos días. Amén. ¿Qué no le van a impedir a Dios? A ver. No le van a impedir a Dios la salvación del alma de toda mi familia y la sanidad de mi esposo. La sanidad de tu esposo y la salvación de tu familia. Amén. Me encantó. Se me vino a la mente el ciego que fue sano, que seguían detrás de él. Pero ¿quién te sanó? ¿Pero qué profeta? ¿Fue un profeta? ¿Quién? Un profeta, perdón. ¿Quién fue? Y él dice, miren, no me pregunten más. Yo no sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Que nadie te cause unas molestias y unas interrogantes innecesarias. Di, lo único que yo sé, que yo no caminaba y ahora camino, que no veía y ahora veo, que no escuchaba y ahora escucho. En ruta, muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Gladys Segarra de Cagua. Sí, mi amor, te escucho. Para que oren por mí, por sanidad. Yo acepté al Señor ayer. Ah, qué bueno. Para que Dios me dé fortaleza y como yo siempre digo, yo no sé orar, yo lo que hago es hablar. Ah, pues eso es orar, mi amor, hablar con Dios. Siéntate y habla a tu manera, como tú sabes hacerlo. Te convertiste ayer, entregaste tu vida a Jesús y Él te va a ir enseñando poco a poco y nadie va a impedir que hagas esa oración que tú quieres hacer. Es hablar, eso mismo, como estás haciendo conmigo, siéntate y habla con Él. Así que declaramos fortaleza. Nadie impide la fuerza del cielo para ti. En ruta, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Sí. Adelante. Se nos fue. En ruta, buen día. Buenos días. No le van a impedir a Dios que esa persona por quien yo estoy orando, que es un joven tan talentoso y ha caído en las drogas y yo tengo que hacer, yo confío en Dios de que Dios lo va a rescatar de las garras del enemigo. No se lo van a impedir, no se lo van a impedir. En el nombre de Jesús, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Las llamadas que no pudieron entrar pueden escribir su petición al Facebook, pero yo cierro diciéndote esto. Yo di una charla hace unos años atrás donde una chica 17, 18 años había perdido la voz, no hablaba desde los 9 años
quedó muda porque alguien la secuestró y la violó tantas y tantas veces, perdonen que yo sea tan gráfica, abusó de ella desde los 9 hasta los 18 años, la raptaron, la secuestraron, la maltrataron, la violaron. Cuando logran rescatarla, a ella la llevan a este congreso donde yo voy a estar, eso fue en Texas, la llevan a este congreso y ella estaba en una esquina temblando, había perdido la voz, ya habían pasado 9 años sin hablar. De repente yo comienzo a hablar de libertad, de romper las cadenas, de dejar el pasado a un lado, de tener un nuevo comienzo, de volver a comenzar, porque nadie le impide a Dios que tú tengas un nuevo comienzo. Aquella chica comenzó a gritar y la gente dejó de atenderme y corrieron hasta donde estaba ella. Y digo, ¿qué pasó aquí? La pastora me dice al oído, lo que pasa es que el abuso, la violación fue tan fuerte durante 9 años, una niña de 9 añitos. Fue tanto el abuso que perdió la voz, no hablaba y hoy acaba de recuperar su voz y está gritando, soy libre. Lo único que ella gritaba era soy libre, porque nadie le va a impedir a Dios tu libertad. Que en esta Semana Santa te reencuentres el propósito de la cruz. Fue por amor, fue por su gracia. Te bendigo con toda bendición. Esto fue Vamos por Más.